Quiero darles la bienvenida a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Sean todos bienvenidos. También damos gracias a Dios por permitirnos, hermanos, disfrutar de su presencia de esta manera, cantando estos himnos que hablan de su obra, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Así que abran su Biblia en Hechos, capítulo 5. Para los que vinieron por primera vez, quería comentarles que estamos estudiando este libro, un libro histórico, donde vemos el nacimiento de la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo junto al Padre. Y también vemos en este libro cómo el Señor obra poderosamente en la vida de estos apóstoles, de estos hermanos, de estos cristianos, para llevar a cabo su misión. Porque la misión es de Dios. Estas personas son instrumentos de Dios, siervos de Dios, usados por Dios en gran manera para cumplir ese propósito. Y también nosotros, también somos discípulos de Jesús, llamados a cumplir ese propósito. ¿Y cuál es el propósito de nuestro llamado, mis hermanos? Es predicar el evangelio a toda criatura. Es el llamado principal. Esa es la meta, es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ese es nuestro llamado. El Señor te ha llamado para un propósito, no es casualidad tu salvación, no es que un día Cristo te salvó y te soltó y te dejó ahí. No, nosotros fuimos llamados para cumplir un propósito. Así que debemos prestar atención a eso. Y es lo que nosotros hoy vamos a estudiar, mis hermanos, en este capítulo, en los últimos versículos del capítulo 5, el versículo 33 al 42, el resultado de un evangelismo eficaz. Todos somos llamados a predicar a Cristo. Entonces vamos a leer este pasaje, mis hermanos. Nos quedamos, el domingo pasado, nos quedamos en el versículo 32. Hoy vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 42. Pero para que podamos entender, vamos a leer, voy a dar un resumen del contexto. Los cristianos, los apóstoles, fueron encarcelados una vez más por predicar el evangelio, que los líderes religiosos en aquella época le prohibieron para que no hagan más eso. Ellos volvieron a hacer, fueron presos, pero milagrosamente fueron liberados por un ángel del Señor. Y una vez más, al salir de la cárcel, ellos se fueron otra vez a predicar en el templo, porque ese fue el mandato de Dios para ellos. Van a salir, yo les saqué a ustedes, no para irse de vacaciones o no para huir de esta ciudad de la persecución, sino van a volver a predicar en el mismo lugar donde fueron apresados. Y ellos no dudaron, hermanos, de hacer eso. Dice que al instante se fueron a predicar el evangelio. Entonces ellos volvieron a ser arrestados, amenazados, y Pedro le dice una vez más, vemos la convicción firme que tenía Pedro en el versículo 29 del capítulo 5, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Diciendo esto, Pedro dice: ellos, oyendo esto, oyendo el evangelio, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, a ti entregamos nuestros corazones, Señor. Tú eres el único que puede discernir cada corazón que hay en este lugar. Solo tú sabes, Señor, cuánto necesitamos tu evangelio. Y te entregamos, Señor, en esta mañana, para que tú obres poderosamente en nuestros corazones, usando tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, para transformarnos, para abrir nuestros ojos, para quitar nuestra cosmovisión y ponernos, Señor, tu lente. Tú eres el único que puede obrar en nosotros. Tú eres el único que puede hacernos entender estas verdades. Solo tú, Señor. Nadie de nosotros tiene la capacidad de abrir su mente o entender esta revelación si no es por tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos, cada uno de los que estamos aquí, por favor, Señor, obra en nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda revelarnos tu palabra, convencernos de ella, creer en ella. Es lo que queremos. Ser transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ser como Cristo, tener la mente de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, el título del mensaje es Resultado de un evangelismo eficaz. Después de que los apóstoles predicaron, los últimos versículos que vemos, que estudiamos la vez pasada, nos muestran los resultados de una evangelización eficaz. Y verdaderamente fue poderosa la predicación, no fue una predicación de una hora, no fue una predicación una predicación larga, sino fue corta la predicación de Pedro, hermanos. No fue largo, pero fue el evangelio el que predicó Pedro. Entonces, Pedro en muy pocas palabras les presentó el evangelio. En muy pocas palabras vemos desde el versículo 29 hasta el 31, esto él venía haciendo desde el capítulo 2, predicando el evangelio. Él no predicaba otra cosa, él no apaciguaba a los líderes religiosos, él no trataba de ponerse bien con ellos, sino lo que él hacía era confrontarles de sus pecados. Y eso es lo que hace el evangelio. El evangelio, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Le dice Pablo, les habló de la cruz de Cristo, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó de entre los muertos, que Cristo subió al Padre y acusa a los líderes de Israel de que ellos fueron responsables de la muerte del Mesías.
Ellos son responsables, ellos rechazaron, ellos ejecutaron al Hijo de Dios. El Mesías vino para ellos. Jesucristo vino a salvar a su pueblo. Jesucristo vino a salvar a los que se habían perdido. Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por el Padre. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios que enviaría un Salvador a su pueblo. Pero dice Juan 3:19 que la gente o las personas amaron más las tinieblas que la luz que vino a salvar. Entonces ellos son los culpables, ellos que dicen que están bien con Dios, que están todos los días en el templo. Pedro le dice: ustedes están en rebelión contra Dios, ustedes son enemigos de Dios. Y algo que vemos en todas las predicaciones de Pedro, y es algo que todos los pastores deben imitar y deben hacer, es que nunca suavizó su predicación. En ningún momento suavizó la confrontación, sino que presentó la verdad. Y es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. La convicción que lleva a la salvación solo puede llevarse a cabo, o solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Pero lo que el Espíritu Santo va a usar es la palabra predicada. Esa verdadera palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, para que un corazón pueda volverse a Dios, necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Que nosotros también somos culpables de la muerte de Cristo. Cada ser humano que nace en pecado y necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita cambiar su manera de pensar. Pero esa obra es una obra sobrenatural. Para que yo pueda entender o ver o tener la necesidad de arrepentirme de mis pecados, porque he pecado ante un Dios santo, necesito que el Espíritu Santo obre en mi corazón. El Espíritu Santo no va a obrar si no hay palabra. De ahí, mis hermanos, la importancia de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio. Y esto vemos claramente en los discípulos de Cristo, que ellos fueron transformados por este poder sobrenatural, este poder que viene de Dios. Ellos fueron transformados. Esto no es que ellos hacían con su propio poder, sino el poder que Dios puso en ellos. No es que algo natural que el hombre se levante contra estas autoridades poderosas, sino Dios es el que capacita a estos discípulos por medio de su evangelio. Entonces, en medio de la persecución, en medio de las amenazas que ellos recibían constantemente, nunca dejaron de predicar el evangelio, porque ellos entienden su llamado. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Y con esto nos vamos a nuestro contexto. Ante una predicación eficaz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, existen tres posibles reacciones de las personas. Tres posibles reacciones. Y eso es lo que vamos a ver. La primera reacción que posiblemente la persona va a tener cuando estamos predicando el Evangelio. Por eso que muchos pastores hoy en día en muchas iglesias no predican la verdad, porque piensan que cuando predican la verdad las personas van a empezar a salir de la iglesia. Entonces lo único que quieren es tener mucha membresía, mucha gente en su iglesia, y empiezan a suavizar el evangelio. No confrontan con el evangelio. La primera reacción que una persona puede tener cuando predicamos el evangelio es la hostilidad.
o la oposición se puede levantar contra nosotros, enojados, rechazando el Evangelio, porque el Evangelio confronta. Otra reacción que puede tener una persona es la indiferencia. Ah, ¿en serio? Y puede ser. Y vamos a ver qué pasa. Yo no sé bien si Dios existe. Puede ser que haya alguien poderoso. Puede ser que sea así. Pero hay una indiferencia. Pero también otra reacción que produce el Evangelio es que trae gozo a los verdaderos creyentes en medio de la tribulación. Lo que produce el Evangelio, la predicación del Evangelio verdadero, trae salvación a los perdidos y también produce gozo en aquellos que fueron salvos, gozo en sus corazones en medio de la tribulación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces la hostilidad, oposición en el versículo 33, la indiferencia del versículo 34 al 40, trae gozo en medio de la tribulación, versículo 41 al 42. Y el primer punto leemos en el versículo 33, después de que Pedro predicó el Evangelio, dice que estas personas ellos oyendo, ¿qué oyeron? La palabra de Dios, pura, predicada por Pedro. Lo que pasa es que muchas veces, mis hermanos, buscamos nosotros atajos. No queremos sufrir la persecución, no queremos aceptar que el sufrimiento es parte de nuestro llamado. Y queremos evitar. Muchas personas evitan predicar el Evangelio para no ser rechazados, porque tal vez pillan que ya van a ser echados de repente de su lugar de trabajo, de sus familiares, de sus amigos se van a apartar de ellos. Entonces queremos evitar el sufrimiento, pero nos olvidamos que el sufrimiento es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Muchas veces no queremos aceptar la realidad que hay afuera, que hay un mundo hostil al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando ellos oyeron esto, se enfurecían y querían matarlos. Estas personas eran peligrosas. Eran líderes poderosos que no iban a dudar de hacer, así como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se enfurecieron, hermanos? Porque lo que hace el Evangelio es, dejan descubierto el corazón del hombre, lo que realmente es el hombre. Entonces el Evangelio hace que las personas sean descubiertas de su supuesta moralidad delante de Dios. Y eso es lo que estos apóstoles hicieron con estos líderes. Ustedes delante de la sociedad se presentan como alguien santos, rectos, justos, temerosos de Dios. Pero Pedro le dice, ustedes fueron los que le mataron al Señor Jesucristo. Esa acusación enfurecía. Cuando nosotros le decimos a alguien, tú eres culpable delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo voy a ser culpable? Si yo nunca robé, nunca maté, nunca fumé, yo no tomo bebida. Esa supuesta moralidad que tiene el hombre piensa que con eso ya está bien con Dios. Pero cuando alguien te dice que eres culpable delante de Dios, ¿cómo reaccionan las personas, hermanos? En serio, gracias por decirme. Jamás van a reaccionar así, porque es una revelación de Dios. Para que una persona pueda reaccionar de esa manera, sí, yo soy culpable, Dios tiene que obrar en su corazón. Dios es el que muestra al pecador que es un pecador. Entonces el Evangelio
¿Por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es importante predicar todos los consejos de Dios? ¿Por qué es importante, hermano, predicar que el hombre es enemigo de Dios? Porque eso revela la pecaminosidad del hombre, pero lo que hay en su corazón. Cuán pecaminoso es el hombre en su corazón. Solo el Evangelio puede hacer eso, hermanos. Porque las personas te van a decir que son buenas. Entonces Cristo, cuando enfrentó a los fariseos, les dijo que ellos eran como sepulcro blanqueado. Por afuera son hermosos. Por afuera parecen hombres piadosos, temerosos de Dios. Alaban a Dios, ayunan, guardan el sábado. ¡Wow! La sociedad le tenían a ellos en alta estima. Pero Jesús vino y le dice, ustedes son como sepulcro blanqueado. Son como un panteón. Por afuera le ponen pisos, le limpian, hermosos, pero ¿qué hay adentro? Muertos. Ese es el corazón del hombre. Pero el hombre natural, nosotros podemos entender, los creyentes podemos decir, sí, verdaderamente somos pecaminosos, porque es algo que el Señor nos ha revelado a nosotros. Por eso también nosotros vemos nuestra pecaminosidad y la importancia de arrepentirnos. Ahora, el hombre natural, el hombre sin Cristo, ¿cómo reacciona, hermanos? No ve su pecaminosidad. El hombre natural no acepta la revelación de la Biblia de su estado ante Dios sin Cristo. Eso es lo que el hombre natural no entiende. Se creen buenos. Tal vez inclusive te puedan aceptar, pero en su corazón no creen. Por eso dice Pablo que en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, esta información que el Dios le da al hombre por medio de su palabra, ¿cuál es la información? Que todos somos pecadores. Es una información que el Señor nos da, que mi corazón es pecaminoso, que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Es la información que recibimos de parte de Dios. Pero para que el hombre pueda aceptar esa revelación, esa información, dice que tiene que ser eso obra del Espíritu Santo, porque para él son necedad. ¿Entienden, hermanos? Es necedad. No acepta, es mentira. Y no las puede entender. Esta información que Dios le da no puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Se entiende? ¿Por qué el cristiano tiene la necesidad o quiere arrepentirse? Porque es un don de Dios, Dios le ha revelado. Pero alguien que está sin Cristo se cree bueno y no ve la necesidad o la importancia del arrepentimiento. Entonces, por eso es necesario, hermanos, seguir predicando el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Porque el hombre natural allá afuera, espero que todos los que estamos acá somos creyentes, allá afuera hay un mundo hostil. Hay un mundo que se cree bueno, pero no quieren aceptar que son enemigos de Dios. Entonces la Biblia nos informa lo que somos sin Cristo y también nos informa lo que somos en Cristo. Eso hace la Biblia. Pero es una revelación de Dios. Entonces es inevitable que la predicación bíblica provoque una reacción violenta de parte de aquellos endurecidos por el pecado. Sí o sí van a tener esta reacción, hermanos. En lugar de someterse a esta verdad, a la palabra de Dios, en lugar de someterse a la verdad, ¿qué hacían estas autoridades? Endurecieron sus corazones. O sea, cerraron, no aceptan esta verdad, que ellos fueron los que crucificaron a Cristo. Y ellos sabían eso, hermano. Fueron ellos los que hicieron. No era algo que ellos no sabían. Claro que sabían. Creo que estaban informados. Por supuesto que sí. Entonces estaban endurecidos y querían matarle a los discípulos, igual como habían hecho con Jesús, a pesar de la
cantidades de evidencia que presentó Jesús, que Él era el Mesías, aún así rechazaron. ¿Se dan cuenta, hermano, cuán endurecido y cuán malvado es el corazón del hombre? Dice en Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Es la misma cosa que están queriendo hacer con los discípulos. De la misma manera, mis hermanos, así como Pedro predicó el evangelio, estos discípulos predicaron el evangelio, de la misma manera nuestro evangelio debe ser un evangelio que confronta. Debe ser un evangelio que confronta. Debe ser un evangelio suficientemente condenatorio para hacer enojar a los hombres. Pero cuando se quedan tranquilos es una mala señal. Ah, qué tremendo. El Dios de amor. Solamente hablamos del Dios de amor. Dios te ama. Dios te ama, mi hermano. Le llamamos hermano. Dios te ama. Ven a Cristo. Cristo te necesita. Abre tu corazón a Cristo. Quiere entrar en tu corazón. Cristo te ruega. Cristo te implora. Abre tu corazón. Él quiere entrar. Cristo no le implora a nadie. Cristo manda que los pecadores se arrepientan de sus pecados. Cierto, Dios es un Dios de amor, nos ama. ¿Y dónde vemos eso? Miren la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, pero Dios manda, mis hermanos, a todos los pecadores que se arrepientan de sus pecados. Porque todos somos pecadores. Hemos pecado contra un Dios santo. Entonces debemos hablar del Dios de amor. Sí, claro que sí. Debemos hablar, pero también de un Dios justo, de un Dios santo. Que para que una persona pueda entrar en su presencia, pueda entrar en el cielo, debe ser santo, justo, recto, veraz. Esa es la información que nos da la Biblia, es el mandamiento de Dios. Nadie puede entrar donde está Dios sin ser santos y justos. Entonces nosotros decimos, ¿y cómo entramos entonces? Si nadie de nosotros somos justos ni santos. Y ahí está la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él murió nuestra muerte. Él resucitó y nosotros en Él resucitaremos. Él es santo, nosotros en Él somos santos. Él es justo, nosotros en Él somos justos. No sé si usted suele leer el Salmo 15 o el Salmo 24, hermanos. Cuando el Salmo te dice que solamente los puros de corazón y de limpio de mano entrarán en la presencia del Señor. Entonces, ¿quién puede entrar? Si no es por Cristo. Ese es el evangelio. Entonces hoy en día muchos predicadores tratan de adular a los pecadores y les da solamente lo que quieren escuchar para que su membresía no disminuya. Eso es lo que muchos pastores hacen, hermanos. No predican el evangelio, no hablen de pecado en la iglesia, le prohíben a los líderes hablar de pecado en la iglesia. Digan errores, ustedes cometen errores, ustedes se equivocan, pero nunca pecan. No hable del infierno, porque eso va a espantar a la gente, va a asustar. Hermano, el infierno es real. El infierno es real. Miren cómo Pedro predicaba en Hechos 5:30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros. Él no dice, los que están allá afuera o los israelitas. No, vosotros, ustedes que están acá, matasteis colgando en un madero. Y esta declaración, hermanos, enfurecía a los líderes religiosos. Esta es una reacción natural del hombre caído ante el evangelio. Hay dos reacciones ante el evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro predicó en Pentecostés, había gente que venía a Pedro
en arrepentimiento o con arrepentimiento. ¿Y ahora qué haremos? Ciertamente nosotros somos culpables. ¿Y ahora qué haremos? Arrepentidos. Pero cuando los saduceos en el Sanedrín oyen las palabras de Pedro, se llenan de celo y amarguras, hermanos. Pero no de arrepentimiento, sino se llenan de rabia. Se llenan de rabia. Están tan furiosos que están dispuestos a matarlos a estos apóstoles. Rehúsan con todo su corazón aceptar el evangelio que nos llama a obedecer a Dios. Porque eso es lo que el evangelio hace. Nos llama a obedecer a Dios. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a morirnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Cristo. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Ellos estaban dispuestos a barrer de la faz de la tierra a los seguidores de Jesús. Eso sí estaban dispuestos a hacer. A Jesús lo ejecutaron. Ellos son los responsables. Ahora quieren eliminar a los discípulos. Porque están enojados porque Pedro dijo la verdad. El evangelio es la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hace el evangelio? No nos da atajo. O sea, te pone entre la espada y la pared. Si alguien escucha el evangelio, si ustedes están escuchando de Cristo, mis hermanos, si nosotros estamos escuchando que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús no es opcional, quedar no hay un punto medio. Es hacer o no hacer. Es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados. ¿Y qué decisión vas a tomar? Sí o sí vas a tener que tomar una decisión. No, el costo es demasiado alto, yo me voy nomás. Muchos reaccionan de esa manera. Entonces, tenés que responder a la demanda del evangelio. Jesús dijo, si ustedes quieren, Jesús no dijo, si ustedes quieren, arrepiéntense de sus pecados porque el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes quieren, vengan a Cristo, abran su corazón, acepten a Jesús. No, hermanos, Jesús dijo, arrepentíos. Es un mandato. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no hay opción para el pecador. Es arrepentirse y creer en Jesús, ser salvos. No arrepentirse, se va al infierno. No hay, hermanos. No hay un punto medio. Pero lo que querían hacer estos líderes, y es lo que el ser humano tiende a querer, es eliminar a aquellos que estorban sus propósitos. O sea, estos discípulos eran estorbos para ellos. Ellos se acostumbraban a recibir elogio de la gente, respeto de la gente. Les seguían las personas a ellos. Ahora no, ahora los discípulos tienen miles de seguidores. Son respetados, admirados, alabados por el pueblo. Entonces hay celo en ellos. Entonces cuando hay celo en el corazón del hombre, ¿qué es lo que busca hacer las personas? Eliminar esos obstáculos que impiden llevar a cabo mis propósitos. Por eso algunos son capaces de matar, hermanos. ¿Sabían eso? Y hace poco pasó eso con una chica, que el padre de la chica no aceptaba al muchacho. La chica quería casarse con el muchacho, el padre no aceptó eso. Entonces, ¿qué decide hacer el muchacho? Le mata al suegro. ¿Se dan cuenta de lo que es capaz de hacer el ser humano para quitar los obstáculos? Son capaces de matar. Algunos no aceptan sufrir.
toma la decisión de suicidarse para poner fin a su dolor. Y ese es el ser humano. En este caso, los saduceos eran celosos, entonces toma la decisión de matar a los discípulos porque se sentían amenazados por ellos. ¿Qué pensaron? Si matamos a estos discípulos, terminamos con este movimiento. Pero lo que ellos se olvidaron es que mataron a la cabeza del movimiento, pero ahora este movimiento se ha multiplicado en millones, en miles. Entonces, estaban muy equivocados. Porque las tinieblas no va a poder ser con el reino de luz. Entonces, muchas personas, cuando su reputación está en peligro, podemos actuar de esta manera también, hermanos. Podemos hacer cualquier cosa para quitar ese obstáculo de nuestro camino. De la misma manera, las personas que tratan de tapar sus pecados. Aquellas personas que quieren aparentarse ser alguien, busca toda la forma para que los otros no descubran la verdadera vida que llevan. Entonces es muy peligroso, hermanos. No solamente esto nosotros estamos diciendo los inconversos. De una persona que no conoce a Dios son capaces de hacer esto. También nuestro corazón, mis hermanos, siguen siendo pecaminosos y peligrosos. Acuérdense lo que hizo David. David fue capaz de mandar matar a Urías para que la gente piense que ese hijo que él iba a tener con la esposa de Urías, piense la sociedad que es de él, que eso pasó después de la muerte de Urías. ¿Se imagina, hermano, cómo él seguramente estuvo tramando eso? Hermanos, cuidémonos. Por eso la Biblia dice, el que está firme, cuídese que no caiga. Es peligroso, es engañoso. Entonces la Biblia dice que estos fariseos se airaron, porque el Evangelio revela lo que ellos son verdaderamente. Es lo que sucede cuando alguien interfiere con nuestros planes. ¿Cómo reaccionamos, hermano? Me da rabia. Y dice que, la Biblia dice que la ira del hombre es egocéntrica. Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es peligroso enojarnos. Por eso debemos arrepentirnos. Por eso el Evangelio verdadero confronta, mis hermanos, porque el hombre cree que es bueno. El hombre cree que por sus buenas obras será salvo. Y no es así. Nadie va a ser salvo si no es por medio de Cristo. Es por confiar en Cristo. Es por confiar en Cristo. Y siempre vamos a tener hostilidad cuando predicamos el verdadero evangelio. Eso debemos estar preparados, hermanos. El Señor nos advirtió, el Señor es un mandamiento del Señor, es un regalo. El sufrimiento, ¿sabía usted que el sufrimiento es un regalo? Vamos a ver más adelante. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista, hermano? A Juan el Bautista lo decapitaron. A Cristo lo crucificaron. A Esteban, vamos a ver más adelante, a Esteban lo apedrearon hasta matarlo. A Isaías le cortaron en dos. A Jacobo lo decapitaron. Y a los apóstoles estaban a punto de lincharlos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La hostilidad del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, y esto es lo que nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a Cristo le hicieron de esta manera, si a Cristo le rechazaron, también a nosotros vamos a ser rechazados. Pero este rechazo, esta persecución o esta oposición nunca logró que los apóstoles se desenfocaran de su llamado. Eso es lo notable, hermanos.
Seguían predicando a pesar de la oposición. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían su llamado. Estaban convencidos de su llamado. No tenían otro objetivo, otro propósito mayor que su llamado. Y sabían que el Evangelio era la única esperanza para la humanidad caída. Cristo es la esperanza. Por eso, mis hermanos, no debemos cansarnos de predicar el Evangelio. De la misma manera debemos seguir haciendo sin importarnos la consecuencia, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero no solamente vamos a encontrar personas hostiles, sino también indiferentes ante el Evangelio. Y ahí dice el versículo 34, entonces, después que ellos se quedaron airados, vamos a matarle, se levanta uno, en medio de ellos, Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces algunas personas reaccionarán al Evangelio no con abierta hostilidad. No directamente se van a enojar, se van a enfurecer, sino con indiferencia. Y uno de ellos era un fariseo llamado Gamaliel. Este Gamaliel era doctor de la ley, conocía la ley, manejaba la ley y sin duda fue el rabino más prominente de esa época y uno de los más grandes de toda la antigüedad. Este Gamaliel fue maestro de Pablo. Este Gamaliel fue nieto del gran líder Hillel y maestros. En una literatura rabínica que se llama Misná, dice lo siguiente de Gamaliel después de que él murió. Dice, cuando Rabán, fíjense cómo le llamaban Rabán, era muy superior a los rabinos, este nombre era, llevaba a alguien que era superior a ellos. Cuando Rabán, Gamaliel, el anciano murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia murieron. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo le consideraba a Gamaliel un gran maestro? Eso es lo que era. Pero fíjense cómo él habla, hermanos. En medio él no se incluye. Él no dice, miremos. Él dice, el versículo 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros. Miren bien lo que van a hacer. Yo no me incluyo. Yo solamente le voy a dar consejo a ustedes. Lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mire bien lo que van a hacer. No se incluye. No dice, cuidado con lo que vamos a hacer. Aparentemente es un consejo bueno. Y tal vez también en ese momento fue usado por Dios. Es un consejo sensato. Pero él dice, dejemos así. Vamos a ver lo que pasa con el tiempo. Y ahí empieza él a dar una comparación de estos dos hombres. Estos dos eran líderes, eran revolucionarios, Judas y
Teudas. Eran revolucionarios, hermanos. Estas personas se levantaban constantemente contra Roma. Uno decía, no tenemos que pagar impuestos. Vamos a rebelarnos contra Roma. Y muchos seguidores tenían. Pero dice que estos hombres, estos líderes murieron. Y cuando ellos murieron, todos desaparecieron. Pero con estos discípulos ocurre lo contrario. También murió Cristo. También murió el líder de ellos. Pero la diferencia es que este líder, este Cristo que ellos mataron, había resucitado. Teudas no resucitó, Judas no resucitó, Cristo sí resucitó. Ahora estos apóstoles eran millones. Cierto, esto no era de los hombres, esto era de Dios. Lo increíble de esto es que estas personas, estos líderes religiosos, pensaban que estaban bien con Dios. En realidad ellos eran enemigos, estaban en contra de Dios. Tal vez Gamaliel dando este consejo, él se siente bien. No, pero si es de Dios hay que respetar. Muchos piensan de esa manera porque son buenos, porque no hablan mal de Dios, ya están bien con Dios. En realidad ellos seguían siendo enemigos de Dios. Gamaliel conocía la ley de Dios, era un hombre respetable, pero eso no le hacía a él un hijo de Dios. Por conocer de Dios, por conocer la ley, lo que él tenía que decir, varones israelitas, es cierto lo que ellos dicen, arrepiéntanse de sus pecados. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Su consejo era, vamos a dejar pasar a ver qué pasa. Más adelante, vamos a ver si es de Dios o no. Él se levantó y dijo, vamos a ver qué pasa. Dice el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá o desaparecerá. Esto no es de todo cierto. Yo no sé si ustedes ya han escuchado esta frase. Déjalo ir. Yo ya escuché cuando una vez salí de una iglesia, nos dijeron, bueno, si es de Dios ustedes van a prosperar, y si no es de Dios, se van a desvanecer. Pero esto no es cierto, hermanos. No es porque es de Dios, podemos decir, todo lo que prosperan es porque es de Dios. ¿Verdad que no es así, hermanos? El falso apóstol de Maldonado hasta ahora prospera su iglesia. El falso apóstol de Cas Lunas hasta ahora prospera su iglesia. El falso apóstol de Joel Austin, Lay Good, hasta ahora prospera su iglesia. Enorme iglesia, millones de gente se congregan ahí, pero no predican el evangelio, sino predican un evangelio de la prosperidad. Y no por eso vamos a decir que es de Dios. No es así, hermanos. No es así. Este versículo es muy usado por los creyentes. Pero este ministerio de los apóstoles, claro que era de Dios, hermanos. Claro que era de Dios. El líder de este movimiento fue muerto, fue sepultado. Así como Teudas y Judas. Pero él resucitó. Cristo resucitó y ahora reina a la diestra del Padre. Y ahora sus discípulos empezaron a multiplicarse en gran manera. Gamaliel dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, como si ellos no estaban luchando contra Dios. Hermano, todas las personas que no están en Cristo están luchando contra Dios. No importa cuán moralistas sean las personas, están luchando contra Dios. La única manera para que yo pueda dejar de ser un enemigo de Dios y dejar de luchar contra Dios es arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo. Es la única manera. Todas las personas que no conocen a Cristo, que no se han arrepentido de sus pecados,
que no han acudido a pedirle perdón a Dios y confiar en Cristo, están luchando contra Dios. Están luchando contra Dios. Gamaliel estaba luchando contra Dios. Son enemigos de Dios. No hay un punto medio. La buena intención de Gamaliel con los creyentes no le hacía acepto ante Dios. Solamente aquellos que creen y siguen a Jesús son hijos de Dios y están en paz con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en paz con Dios? Creyendo en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios. Que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, hermanos. Dios creó el mundo. Dios creó el universo. Dios creó a todas las personas. Pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo. Todos somos criaturas. Hijos son aquellos que se rinden ante Cristo, confiesan sus pecados. Muchos piensan que están bien con Dios porque no hacen cosas malas o no hablan bien de Dios o hacen ciertas cosas para Dios y ya está bien. Voy a leer lo que dice la Biblia de nosotros, hermanos, de los pecadores. Salmo 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, absolutamente todos. Nadie de nosotros puede decir: yo soy bueno, yo nací bueno y por eso el Señor me quiere. Yo soy muy bueno. No, somos muy malos. Estar en Cristo hace la diferencia. Nosotros no hacemos la diferencia, hermanos, sino Cristo en nosotros. Él es la única persona buena. Jesucristo es la única persona recta. Jesucristo es la única persona santa. Jesucristo es la única persona justa. Entonces, al estar en Cristo, yo soy todas esas cosas. Pero tengo que estar en Cristo Jesús. Otro pasaje, Salmo 14, 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si alguien te dice: yo por mis propias buenas obras voy a entrar al cielo, decirle: no hay nadie que haga lo bueno. Entonces podemos preguntarnos: ¿cómo es eso? Claro que hay muchas personas que hacen cosas buenas, pero esas buenas obras no les justifican delante de Dios, porque están manchadas por el pecado. La única obra buena que Dios acepta es la obra de Cristo. No hay otra obra que Él pueda aceptar, hermanos. Tu obra es como trapo de inmundicia. No hay. Entonces, si yo quiero estar bien con Dios, debo empezar reconociendo que soy un pecador y poniendo mi confianza en Jesucristo, porque para esto vino Cristo. Necesito. Por eso nuestra oración, al principio dijimos: Señor, obra tú en nosotros. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo pueda hacernos entender estas verdades, porque para que yo pueda ver que soy un pecador necesito esa revelación. Necesito que el Espíritu Santo obre en mí. ¿Qué más prueba necesitaba Gamaliel y sus compañeros, hermanos? ¿Acaso la tumba vacía no era suficiente para Gamaliel? Todo el mundo sabía que Jesucristo había resucitado. Ellos trataban de negar, pero en realidad ellos sabían. ¿Qué más prueba quieren que los milagros realizados por los apóstoles? ¿Acaso esas cosas no son suficientes? ¿Acaso los judíos mismos, los líderes mismos, no pudieron acusar a los discípulos porque no encontraron un error en ellos? ¿Eso no es suficiente? Algunos dicen: yo tengo que ver para creer, como Tomás. Hermano, bienaventurado es el que cree sin haber visto. Eso significa fe. Entonces muchos se preguntan: ¿será que es cierto? ¿Será que el cristianismo es cierto? ¿Será que un día va a haber un infierno, un cielo? ¿Será que eso es cierto? La Biblia te informa que es cierto. La Biblia no dice que es cierto. ¿Será que un día vino Jesús y murió por mis pecados? ¿Será que toda esa historia es verdadera? La Biblia no informa que son verdaderas. Un día estaremos delante del Señor. ¿Cuánto tiempo vas a vivir acá en la tierra? ¿Cuántos años te quedan, hermanos? Yo a veces pienso, 40,
máximo 20 años no me queda. Si es que alcanzo, ¿verdad? 25, 30. Y eso pasa volando. Versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad una vez más, mis hermanos. Pero estos azotes no eran con cintos, hermanos, sino eran instrumentos preparados para castigo. Algunos se quedaban destrozados. ¿Saben cuántos azotes recibieron cada discípulo? 40 menos 1, hermanos. 40 menos 1, 39 azotes. ¿Cómo nosotros vamos a salir de ahí? Si éramos nosotros, directo al hospital. Pero ¿cómo salieron los apóstoles? Y eso es lo que hace el Evangelio en la vida de los hijos de Dios. Trae gozo al corazón en medio de la tribulación. Dice, y ellos salieron de la presencia del Señor corriendo al doctor, corriendo al médico, sino dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. Y no por eso dijeron vamos a tomar vacaciones porque terriblemente fuimos lastimados. Nos dice que al instante y todos los días en el templo y por las casas, ¿dónde fueron arrestados? ¿Por qué fueron arrestados por predicar en el templo? ¿Y dónde estaban otra vez de nuevo, hermanos? Cara dura eran estos discípulos. No había nada ni nadie que le podía parar. Ellos tenían bien en claro su llamado, hermanos. Bien en claro. Miren la actitud de ellos. Salieron de la presencia del concilio gozoso. Hermanos, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Por qué nosotros no somos así? Cualquier gripe y ya nos desanimamos todos. ¿Sabían que muchos usaron la pandemia para decir que muchos se enfriaron por causa de la pandemia? Eso no es verdad, hermanos. Los verdaderos hijos de Dios siempre permanecieron firmes. Siempre permanecieron firmes, hermanos. Porque confían en el Señor. Entonces siempre hemos de ver la vida desde la óptica de nuestro llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Predicar el Evangelio. Implicarnos en ese llamado. Involucrarnos en nuestro llamado. Aunque seamos llevados ante los tribunales, nosotros tenemos que decir, este evento Dios ha permitido para que yo predique el Evangelio. Si el Señor me lleva en la cárcel, entonces como yo tengo la visión y el propósito y la meta de Dios, yo digo, el Señor permitió esto para que yo predique el Evangelio. Yo no pierdo ese enfoque. Me trae acá para predicar el Evangelio. Me lleva acá para predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermano? Ellos eran apresados, eran llevados, eran liberados, eran azotados, seguían predicando el Evangelio. Entonces debemos, mis hermanos, involucrarnos en cada evento, en cada oportunidad que el Señor nos permite, es para predicar el Evangelio. En el hospital, te llevó en el hospital el Señor. Tenés dengue, no sé, COVID, es para predicarle a los enfermeros. A cada enfermero que entra yo le voy a predicar el Evangelio. Y después ya no te asiste más. Correr riesgo de que ya no te asista más. Entonces en cada evento, en cada situación en nuestra vida, nosotros debemos ver como una oportunidad de predicar el Evangelio, de testificar. Y esto es increíble, se regocijaron por haber sufrido por causa de Cristo. Esto era verdaderamente nuevo. ¿Quién en sus 5 juicios, hermano, va a salir regocijado después de tremenda paliza? ¿Quién puede hacer eso? Eso es una mente natural del hombre, no va a entender jamás. Solamente alguien a quien se le ha revelado esto. ¿Qué Dios le dijo a sus discípulos? Que ellos iban a sufrir por causa de Él. Esto se estaba haciendo realidad, que ellos no eran mayor que su maestro.
Ellos entendieron, hermanos. Entonces necesitamos urgentemente que Dios nos revele. Por eso Pedro en su primera carta dice en el capítulo 4, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, regocíjense. Si ustedes son rechazados, son perseguidos, si padecen por causa de Cristo, dice gozaos. Para que también, dice, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Y nosotros, mis hermanos, ya tenemos un gozo adelantado de lo que va a ser ese día. ¿En quién está nuestro gozo? En Cristo. Nuestra esperanza está en Él. Y Jesús le dice a sus discípulos, y esto cuando ellos estaban en el aposento alto, tal vez cuando eso ellos no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo, ahora recién esto se estaba haciendo realidad en su vida. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes ya no son del mundo. Ustedes pertenecen ahora a un reino diferente del mundo. Ya no son del reino del mundo terrenal, diabólico, satánico, sino ahora ustedes están en el reino de luz. Dice, el mundo amaría lo suyo, pero que no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque ustedes son hijos de luz, dan testimonio, viven conforme a la voluntad de Dios, por eso el mundo les va a aborrecer. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acuérdense de esto cuando ustedes están pasando por estas tribulaciones. El siervo no es mayor que su Señor. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a pagar este precio de su llamado? Esto es clarísimo. Esto es clarísimo, hermanos. Esta cosmovisión que los apóstoles tenían era justamente una de las obras del Espíritu Santo. Esto hizo el Espíritu Santo en ellos. Ellos habían sido transformados. ¿Se acuerdan ustedes cuando no salgan de Jerusalén antes que venga el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo vino, ellos, hermanos, se levantaron, empezaron a predicar el Evangelio. Todo esto pasó después de que ellos fueron impactados, llenos del Espíritu Santo, fueron capacitados. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, hermanos, revelarnos la verdad de Dios. Esto nosotros estamos entendiendo. Yo voy a ser perseguido, yo voy a estar dispuesto a morir por mi Señor. Esa convicción que uno tiene es obra del Espíritu Santo, y la capacidad que uno tiene para enfrentar al mundo y obedecer a Cristo a pesar de las circunstancias es otra obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trae revelación y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces cuando entendamos, mis hermanos, que la gracia de Dios es suficiente, va a cambiar totalmente nuestra manera de ver las cosas. La gracia de Dios es la que nos capacita para vivir la vida que le agrada a Él. La gracia nos capacita para dar gloria a Dios cuando atravesamos situaciones difíciles. Yo necesito la gracia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que Cristo sea suficiente para ti. Entonces, si Dios permite que pases por una situación difícil, es porque Él quiere enseñarte a depender de Él. Ese es el propósito, hermano. Todas las situaciones, todas las circunstancias difíciles, todos los problemas, enfermedades, todo, Dios permite para hacernos, para que Él pueda obrar en nosotros y hacernos más como Cristo. Ese es el propósito. El salmista, en el Salmo 73, 26, dijo, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Puede suceder eso, hermanos. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sin embargo, el inconverso o alguien que no le conoce a Dios no va a actuar de esta manera. O muchas veces nosotros también no actuamos porque no estamos conectados con la palabra de Dios y no somos llenos del Espíritu Santo. Pero sin embargo el pagano se queja
de todo. Le da gracias a Dios cuando todo le va bien. Solamente así, hermanos. Cuando consigue lo que quiere, cuando va obteniendo todos sus sueños, cuando se va cumpliendo todos sus sueños, sus propósitos, sus anhelos, todo se cumple, feliz de la vida. Dios me ama, Dios me prospera. Pero cuando vienen las dificultades, los problemas, la enfermedad en su vida, empieza a maldecir cuando todo le va mal. Pero el creyente no debería ser así. Pablo dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación. En toda situación, en la prosperidad, en la enfermedad, en la escasez. Porque es Dios el que permite, pero con un propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pablo dice, den gracias a Dios. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces el verdadero Hijo de Dios es diferente a cómo reacciona, o debería ser diferente, mis hermanos, a cómo reacciona a la adversidad. Porque ese es el testimonio que el mundo tiene que ver. Por ejemplo, cuando alguien me persigue, cuando alguien habla mal de ti, ¿cómo nosotros debemos reaccionar? ¿Cómo debemos actuar, hermanos? No hablando mal de esa persona. Cuando alguien te hace un daño, ¿cómo el creyente actúa? ¿Devolviendo mal por mal o bien por mal? Bien por mal. Es algo diferente. Cuando alguien es tu enemigo, ¿qué debemos hacer? Eliminar a ese enemigo. Dice la Biblia que debemos perdonar a nuestro enemigo y no solamente perdonar. Porque uno puede decir, yo le perdono, pero cuando esa persona viene acá, yo me doy por acá. Pero yo le perdono. Eso no es perdón, hermanos. Es amar, dice. ¿Se dan cuenta? Es amar. Es una actitud diferente. El mundo no puede entender cómo es que alguien puede pagar bien por mal. ¿Cómo alguien puede amar a su enemigo? ¿Cómo es que alguien puede estar gozoso en medio de una tribulación, en medio de una enfermedad terminal? ¿Cómo es que alguien puede estar gozoso? El mundo no entiende eso. Esa es la vida del creyente. Eso, ustedes sabían que, no sé cuánto le conocen a John Wesley, él ya siendo pastor, vino a predicar en los Estados Unidos, en California, de Inglaterra. Y cuando él se estaba yendo de esa campaña evangelística que él hizo, cuando él estaba volviendo en un barco, dice que vino una tormenta terrible y que el barco estaba a punto de hundirse. Y él estaba en ese barco, él ya era pastor, y empezó a desesperarse, hermanos. Empezó a inquietarse, a desesperarse. Y dice que vio un grupo de hermanos, de creyentes, que estaban cantando y alabando a Dios y estaban gozosos, dice. Y él no podía entender cómo es que ellos estaban tan tranquilos y él todo desesperado. En ese momento, el gran pastor era todavía inconverso, hermano. Dice él que era inconverso. Pero en ese momento, al ver el testimonio de esos hermanos que estaban gozosos, cantando, dice que eso hizo que él vea que era inconverso y le llevó a la salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuán importante es dar testimonio. Dar testimonio. Por eso, Pablo le dijo a los filipenses, mis hermanos, que el creer, la salvación y el sufrimiento es un regalo de Dios. Filipenses 1:29, Dios le ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo, un regalo, y también sufrir por Él. Entonces Dios nos dio dos regalos: creer en Él, sufrir en Él. ¿Cree esos dos regalos, hermanos? No, pastor, el primero mejor el creer. La mayoría quiere agarrar solamente el creer, los beneficios de Cristo, pero no pagar el precio. Mejor el creer, pastor.
¿Saben qué, hermanos? No tenemos opciones. Es un paquete. Es un paquete que nosotros recibimos de parte del Señor. Así que vas a tener que agarrar. Con la salvación viene el sufrimiento. Entonces, Dios nos ayuda a creer. Dios es el que permite, Dios es un don de Dios el creer. También es un regalo el sufrimiento, pero Dios otra vez nos capacita, mis hermanos, para sufrir bien. ¿Y cómo es sufrir bien? Romanos 5:3, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Wow. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben por qué Pablo actuaba así, hermanos? Esto era así porque él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la conformación de su carácter. ¿Saben por qué? Porque él dice después, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces era necesario. Pablo entiende. Pablo no empezó a amargarse, no se convirtió en un amargado, no culpó a Dios por su sufrimiento. Él lo recibió todo como parte de Dios y como parte de su compromiso con Cristo. Entonces nosotros tenemos un compromiso con Dios, tenemos un trabajo que hacer, tenemos un llamado de Dios y yo tengo que enfocarme en mi llamado, en mi propósito, en el plan de Dios y en el propósito de Dios es mi plan y es mi propósito. Pero nosotros a veces nos desenfocamos y ya empezamos a poner nuestra mirada en lo que nosotros queremos, en mis planes y en mi propósito, en mis anhelos, todo en mí. No, hermanos, tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de la resurrección de Cristo y gloria a Dios por la resurrección de Cristo y queremos la resurrección de Cristo, pero nadie de nosotros quiere el Viernes Santo. La cruz. ¿Quién quiere pasar por la cruz, hermanos? Queremos los privilegios que recibimos de Cristo, pero nadie está dispuesto a pagar el precio por el discipulado. La salvación es gratis, pero el discipulado nos va a costar todo. El discipulado tiene un costo. El creyente está dispuesto a pagar eso. El creyente está dispuesto a ser echado de su casa, ser rechazado por sus amigos. El creyente está dispuesto que todo el mundo se burle de él, no importa. Yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero agradar a Cristo. Nosotros cuando leemos Hebreos 11, de los héroes de la fe que está ahí, en todos los que murieron por Cristo, nos impresionamos y decimos, wow, qué tremendo. Wow, estos hombres de Dios, ¿cómo murieron? Los que participaron en el estudio bíblico de la historia de la iglesia, cuando leemos cómo esos mártires murieron, cantando y alabando a Dios, siendo quemados. ¿Verdad que nos impresionamos y decimos, qué tremendo? Pero nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos. Yo quiero ser famoso, yo quiero estar ahí en la galería donde están los mártires de Hebreos 11, pero yo no estoy dispuesto a pagar el precio. Es como que nosotros muchas veces decimos, yo quiero la fama, pero no quiero pagar el precio. Señor, heme aquí, envíale a Él. No a mí. ¿Verdad que sí, hermanos? No deberíamos ser así. Los jugadores tienen su salón de la fama, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ¿cómo consiguieron ellos? Metiendo goles, saliendo mejores jugadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Recibieron sus premios y ahí está la galería. ¿Cuántos balones de oro tienen? Copas. Pero si nosotros queremos estar ahí en el salón de la fama donde están los mártires, ¿saben qué nos dice Hebreos 11:35? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Dice Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes
y más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ese es el precio, hermano. ¿Querés estar ahí en la galería de la fe de los mártires? ¿Está dispuesto, hermanos? ¿Cuánto quiere entrar al salón de la fama en estas condiciones? Hermano, para nosotros es demasiado fácil. Demasiado fácil, por eso nos quejamos de todos. Inclusive podemos elegir la comida que queremos comer, pero cuando hay escasez no elegimos, hermanos. Cuando no hay persecución nos quejamos de todos. No somos agradecidos a Dios, pero ellos, hermanos, no tuvieron una opción. Ni siquiera tenían sillas, no tenían aires acondicionados. Nosotros estamos aquí, hermano, bien. Pero cuando hay persecución, escasez, no hay queja. Debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Necesitamos que Dios cambie nuestra forma de ver las cosas, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros, los líderes, los pastores, debemos hacer en este lugar. Enseñar la palabra para que las ovejas puedan conocer a su Señor. Es la única manera para que ustedes puedan pensar diferente, para que cada uno de nosotros podamos pensar bíblicamente, pero las ovejas tienen que poner de su parte. ¿Qué nos sirve a nosotros esforzarnos y la oveja no? Quitemos nuestra mirada, mis hermanos, de las cosas terrenales y pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Desde hoy en adelante, tengamos como meta la meta de Dios como nuestra meta y su propósito como nuestro propósito. Es la única manera, hermanos. Los apóstoles nunca perdieron el enfoque de su verdadero trabajo y propósito. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Los discípulos estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Estaban dispuestos, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres y mujeres prefirieran morir que tener libertad terrenal? ¿Qué fue, hermanos? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús para ellos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el secreto. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tus sueños, tu meta, tu propósito o la meta del propósito de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. A veces nosotros hacemos al revés, buscamos esas añadiduras. Ponemos esa añadidura como nuestro principal propósito. Mis hermanos, oremos al Señor para que nuestra mirada espiritual Él pueda colocar allá arriba. Que tu mirada vertical sea hacia Dios. Que tu mirada pueda estar hacia Dios. Así que necesitamos orientar esa mirada hacia arriba. Que Dios haga, hermanos. Y vamos a conseguir eso a medida que nos exponemos a las Escrituras. No hay otra forma, hermanos. Apartado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y van a ver cómo va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Necesitamos ver desde el lente de Dios. Necesitamos urgente. Hermanos, nos preguntaron unos hermanos, ¿por qué nuestra sociedad, por qué los creyentes no impactan la sociedad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país? Para que eso pueda suceder, necesitamos hombres y mujeres distintos. Necesitamos hombres y mujeres con una convicción bíblica,
alguien que está dispuesto a pagar el precio, alguien que está dispuesta y dispuesto a dejar su comodidad, alguien que pueda tomar en serio lo que Dios le ha llamado a hacer, el predicar el Evangelio. Necesitamos, hermanos, hombres con convicciones firmes de sus llamados, que está dispuesto a dejar todo por Cristo. Dejemos nuestra comodidad, hermanos. Oremos al Señor para que podamos ser de testimonio allá afuera, predicar el Evangelio. Te hago esta pregunta: ¿estás dispuesta a abrazar desde hoy tu llamado, mi hermano y mi hermana? ¿Están dispuestos? Esta es la invitación que el Señor nos hace hoy, en esta mañana. Esta es la invitación, que abraces con toda tu fuerza tu llamado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Padre amado, ayúdanos, Señor, por favor, a poner nuestra mirada en las cosas celestiales y eternas. Yo no quiero vivir por mis propósitos ni por mis metas, sino por tu meta y tu propósito. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia a que abrace tu evangelio, tu llamado. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente a Cristo, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Transfórmanos, Señor, a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, así como decía en Ezequiel, que podamos comer tu palabra, digerir tu palabra para ir a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Es la única manera para que podamos tener convicciones firmes, es comiendo todos los días tu palabra. Nutrirnos de tu palabra, llenarnos de tu palabra y orar, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros por medio de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Que la iglesia ahí se sea conocida como una iglesia santa, una iglesia que predica tu evangelio, una iglesia que vive tu evangelio. Una iglesia comprometida con la verdad. Una iglesia que vive en santidad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.